Hermanos, buenos días, un gusto el estar de nueva cuenta en el púlpito con ustedes esta mañana de domingo, el día del Señor, que los que hemos creído en el Señor, nuestro Dios, utilizamos para alabarle, para darle gloria, para conocerle un poco más y crecer un poco más en santidad. Vamos a dar continuación al estudio que hemos estado llevando. Vámonos a Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Con este versículo, Primera de Pedro 3:22, vamos a terminar el capítulo 3 que hemos estado estudiando las últimas semanas. Primera de Pedro 3:22. Si ustedes prestan atención en su Biblia, en uno de los títulos que tiene ahí es una buena conciencia. Entonces, hemos estado estudiando acerca de lo que es tener una buena conciencia delante de Dios. Fue lo que vimos precisamente en la sesión anterior. Vamos a darle lectura, por favor, me siguen con la mirada a este versículo. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién es este del que hablamos? Sabemos, es nuestro Señor Cristo Jesús. Él ha subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, recordarán que hemos estado estudiando hasta aquí. En la sesión anterior estudiamos que Cristo fue bautizado en muerte por nosotros en el Calvario. Recordarán que les explicaba que el bautismo no está asociado al nuevo nacimiento directamente, sino más bien está asociado a la muerte al pecado. Y estudiamos también que nuestro Señor Jesucristo, en esta analogía que vimos del arca en el diluvio, es Él el Salvador, quien pasó a través de esta tempestad, de esta lluvia, en donde fue golpeado, que hace alusión al Calvario. ¿Ok? También, como platicábamos con nuestro pastor, incluso esto hace alusión a lo que está por venir, a los tiempos por venir más adelante, que es parte de lo que va a suceder en la gran tribulación. También lo sabemos, y es un tipo de la gran tribulación, donde los que se hallen en Cristo van a poder soportar la tribulación que va a golpear a todos aquellos que han creído en el Señor durante este tiempo de la tribulación. Asimismo, estudiamos que por medio del conocimiento de que Él ha resucitado, y nosotros creemos en esto con fe, es como nosotros vamos a tener una conciencia buena delante de Dios, una buena conciencia delante de Dios. Es decir, creer con fe en que Él ha resucitado, y esto hacerlo una verdad en mi persona, y esto me va a hacer tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Sale? A ver, ahí está. Siguiente, también que en el bautismo con agua, recordarán que platicamos acerca del bautismo con agua, que gloria a Dios, si el Señor hoy nos concede, vamos a tener unos bautismos en la tardecita. Yo sé que sí, si Dios nos concede, así será. Pero recordaban que estaba explicándoles, o les expliqué acerca de que el agua no tiene ningún poder, que no es que adquiera poderes místicos y mágicos, y por haber pasado por el agua ya somos santificados, sino es una forma de yo mostrar o hacer pública mi fe y de asociarme con Cristo Jesús en su muerte. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en lo referente al bautismo, que si un verdadero creyente ha creído en Cristo Jesús, va a recibir el bautismo del Espíritu Santo primeramente, y después, como una de las dos ordenanzas que dejó el Señor, va a bautizarse para después poder ser participante en la cena del Señor. ¿Ok? Hoy vamos a continuar con en dónde está nuestro Señor Cristo Jesús, conforme al versículo que hemos estado estudiando. Para esto es una oración, y les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Padre eterno, le doy gracias, Señor Dios, porque nos guarda, porque nos protege, porque nos concede poder estar aquí juntos. Gracias, Señor mío, por guardarnos a todos y cada uno de mis hermanos que estaban aquí presentes, también a aquellos que no lo están, Señor. Gracias, Padre, porque por usted tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente, Señor, a usted, y recibir de su instrucción por medio de nuestros hermanos que nos traen la palabra a usted, Señor. Quiera, por favor, en esta mañana usarme, Padre, para que pueda hablar su palabra únicamente, y no mis ideas ni mis pensamientos, Señor. Asimismo le ruego para que todos los que estamos aquí reunidos, Señor, seamos edificados conforme a su voluntad, y podamos regresar creciendo en santidad, Señor, para alabarle, para glorificarle, Señor Dios, porque usted es el único digno. Le damos gracias pues por esta mañana, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar en nuestro versículo. Primera cosa que debemos de tener presente. El Señor Jesucristo no solo resucitó de entre los muertos, sino que Él regresó a donde se encontraba originalmente. Muchas veces perdemos de vista esta parte. Muchas veces consideramos como que el Señor Jesucristo hubiese nacido como cualquiera de nosotros de forma normal y ascendió al cielo.
Pero no es así, nuestro Señor Jesucristo estaba en el cielo y descendió del cielo. Es muy claro que Él es Dios, 100% hombre. Y para esto vamos a ver el versículo Filipenses 2.5. En Filipenses 2.5 nos deja muy claro este momento, bueno, vamos a estudiar acerca de este momento que es la conclusión maravillosa. En Filipenses 2.5 nos dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Que fue una decisión voluntaria de nuestro Señor Jesucristo el despojarse. Despojarse implica quitarse, echar de sí, no como un desprecio, sino como una decisión propia. Yo he decidido, dijo el Señor Jesucristo, despojarme de mi deidad y convertirme en hombre. ¿Para qué? Para cumplir la redención. Fíjense, conforme estudiamos más y más el Evangelio, Dios nos va dando más atisbos de toda esta maravillosidad de su palabra. Una de ellas, por ejemplo, hay un versículo, no lo tengo ahorita presente, pero dice que la salvación es de Jehová. Primera cosa, la salvación es de Jehová, es decir, la salvación es de Dios. Nadie más podía efectuar la salvación, no había ningún hombre que efectuase la salvación. Cierto hermano comentarista dice que en cierta ocasión él se encontraba en una escuela y un joven, dándole enseñanza a los jóvenes, un joven levantó la mano y dijo: hermano, no comprendo cómo es posible que con la muerte de un solo hombre hayan sido redimidos todos los hombres o se les haya perdonado sus pecados. ¿Por qué es que así sucedió si diariamente mueren muchos hombres? Bueno, le contestó el predicador, le contestó el hermano. Dijo: ciertamente el valor de aquel hombre que murió sobrepasa el valor de todos los hombres juntos en toda la historia de la humanidad. Y eso es algo cierto que debemos de tener presente. Muchas veces cuando consideramos o pensamos en el Señor Jesucristo, damos por sentada su muerte. Sí, murió, pero no. Esa fue la muerte, aquel día de la redención. Y no murió cualquier hombre, sino murió nuestro Señor, quien era Dios. Aquí claramente nos dice, Él se despojó a sí mismo y nació como ¿qué? Como hombre. Tardó 30 años aproximadamente en lo que Él creció y después comenzó su ministerio de 3 años y después llegó al Calvario, aproximadamente a los 33 años. Hay incluso quienes dicen que Él fallece a los 33 años, comentaristas que dicen, el Señor Jesucristo falleció a los 33 años porque todo en Él era perfección o es perfección. De tal forma que se supone que el hombre actual alcanza su máximo cúspide o su máxima perfección a esa edad, a los 33 años. Y después de los 33 años comienza la decadencia de los hombres y de las mujeres. Si ustedes se dan cuenta, los que somos adultos, nos hemos dado cuenta que antes cómo era el vigor. Pero en serio, llegamos a los 33 y 34, como que 35, como que 36 y vámonos en picada. Y como que el vigor se empieza a acabar. Y mientras más tiempo pasa, es más difícil. Entonces, ciertamente tiene algo de lógica lo que dicen ellos. ¿Pero por qué? Pues porque nuestro Señor Dios tenía que demostrar su perfección en todo porque es Dios. Ahora, también es importante destacar de dónde viene el Señor. Vámonos a Juan 3:13. En Juan 3:13 la palabra nos dice, Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, aquí nos dice claramente, primera cosa, nadie, absolutamente nadie subió al cielo, sino que solamente nuestro Señor Jesucristo ha descendido del cielo. Hoy día ciertamente los que morimos en Cristo, cuando morimos vamos al cielo. Pero antes o previo a esto, únicamente, y de hecho vamos, pero no lo interpretemos como que tenemos el mismo nivel de la deidad de Dios. No. Dios es único, Dios es el amo y Señor de todo. Pero Él descendió del cielo, es de donde Él viene, del cielo. Ahora yo pudiera hablarles un poquito acerca de los que no lo tenemos presente, pues existen 3 cielos. Lo tenemos algunos claro, algunos quizá no lo sabemos, pero existen tres cielos que están declarados en la Biblia. Uno, el cielo que podemos ver hacia simple vista, color azul, donde se mueven los aviones, las nubes y todo esto, ese es el primer cielo. El segundo cielo es el que está fuera de la atmósfera, lo que nosotros vemos durante las noches. Todo lo que son los astros, las estrellas, los planetas, todo esto es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde dice la palabra, habita Dios. Ahora, esto no significa que Dios no habite en todo lugar. Él es Dios. Él es Dios, Dios es espíritu. Pero específicamente
sabemos que Él está en el tercer cielo. Ahora, es lo que nos dice aquí la palabra, Él descendió del cielo, pero ahora está en el cielo nuevamente. Y es importante que recordemos aquel momento en el que el Señor ascendió nuevamente al cielo. Juan 20:11. Vámonos a Juan 20:11. Recordarán, hermanos, que hemos estudiado acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual los pecados han sido perdonados, han sido redimidos. Y sí, ciertamente así es. Pero también recordarán que estuvimos estudiando que dice en la palabra que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque decimos que Cristo Jesús ha resucitado cuando no ha resucitado, si es que no existiera la resurrección, o si es que no se diera la resurrección. Pero gloria a Dios, la resurrección existe, o la resurrección se da. Gloria a Dios, el Señor Jesucristo resucitó, y gloria a Dios, el Señor Jesucristo no solo resucitó, sino que regresó al cielo. Y esto es lo que estamos viendo precisamente acerca de la conclusión maravillosa. Dice en Juan 20:11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y lo llevaré, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ciertamente, hermanos, aquí tenemos un retrato maravilloso, maravilloso, que encierra muchísimas cosas, que de entrada, la resurrección del Señor. Un retrato maravilloso. Vemos a María, que está angustiada porque no ve al Señor. Y aun cuando ella lo ve, ella, si ustedes prestaron atención, no lo reconoce. No reconoce al Señor Jesucristo. Ahora, incluso cuando vemos, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, incluso cuando vemos Apocalipsis, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan el apóstol. Ahora, estamos leyendo también el libro de Juan. Y cuando leemos el Evangelio de Juan, vemos que Juan se dice a sí mismo, se llama a sí mismo el discípulo amado. Sabemos que la relación que tenía Juan era cercana al Señor Jesucristo, más que la de los otros apóstoles. Y aún cuando ustedes leen Apocalipsis, dice Juan que cuando él ve al Señor Jesucristo en gloria, él cayó como muerto delante del Señor. Cayó como muerto ante su gloria y ante su presencia. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo resucitado, ciertamente un sello, lo que estudiamos en sesiones anteriores, un sello de la aprobación de Dios, de que su sacrificio fue aceptado, de que realmente cumplió con lo que se requería para la redención. Pero vemos también a un Jesucristo transformado, a un Señor Cristo Jesús transformado, que ya no es el mismo Cristo Jesús, un cuerpo glorificado. Aquí dice ciertamente el Señor, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Porque de cierta forma, meditando en esto, comprendemos que el Señor Jesucristo había hecho el pago por el pecado. Y viene a mi memoria, hermanos, cuando leo esta porción en la que el Señor Jesucristo dice, no me toques, le dice a María. Y hay muchos que nos preguntamos, pero ¿por qué no quiere que lo toque? Recordarán una historia, hermanos, acerca del arca y de un hombre llamado Uz, si mal no recuerdo es su nombre, Uz. Recordarán que en aquel entonces estaban transportando el arca de un lugar, USA, gracias hermano, USA. Están transportando el arca de un lugar a otro. Lo están haciendo todo de forma incorrecta porque lo están llevando incluso con, si mal no recuerdo, son bueyes o mulas, no recuerdo bien, disculpen hermanos, pero lo están llevando, no están siguiendo la ley como les decía, que tenían que ser llevados por hombres mediante un palo. Pero dice en la palabra que hubo un momento en el que el arca iba a caer al piso. Recordarán esa historia. Y recordarán que Usa lo que hace primero es que se abalanza y quiere evitar que el arca toque el suelo. Pero ¿qué es lo que sucede con Usa?
muere. Ahora la pregunta es, ¿por qué muere? Si nos ponemos a pensar en Usa, pues él tenía muy buenas intenciones. Sus intenciones eran que el arca no se ensuciara con el barro que estaba en el piso. Porque ¿cómo se iba a ensuciar el arca? Pero entonces, ¿por qué cayó muerto Usa? Bueno, la razón por la que Usa cayó muerto es porque el pecado que habita en el hombre es lo más sucio que puede existir en la humanidad. Aquella arca únicamente se iba a ensuciar de barro. No pasa nada. El barro no ofende a Dios. El barro no blasfema contra Dios. El barro no engaña. El barro no tiene pecado. Pero el hombre está atestado de pecado. Cuando yo leo esta porción viene a mi memoria ese mismo ejemplo de Usa. Cuando el Señor Jesucristo le dice, no me toques, porque eres hombre, porque estás atestada de pecado, de suciedad, no me toques. Todavía voy a subir al Padre, pero gloria a Dios que por su redención Él nos limpia cuando hemos creído en Él y cuando recibimos el bautismo en el Espíritu. Entonces es para meditar un poquito acerca de esta perfecta redención de nuestro Señor Cristo Jesús, quien cuando creemos en Él con fe, quita de nosotros este pecado y nos limpia, nos purifica el Señor nuestro Dios. Entonces, como les decía, nuestro Señor ahora está en el cielo. Él ha regresado al cielo. Entonces, en el cielo, Él es importante que tengamos presente que ya no está como un ser espiritual invisible o intangible. No, Él está ahora como un hombre, pero no como un hombre como nosotros, porque precisamente vimos que María ya no le reconocía, que Juan ya no le reconoció, que Juan cayó como muerto ante Él. ¿Por qué? Porque Él está con un cuerpo glorificado, un cuerpo lleno de perfección. Dice la palabra que en Él habita la plenitud de la deidad. En Él habita la plenitud de la deidad. Ahora, cuando dice plenitud, plenitud significa pleno, todo. En Él habita toda la deidad. Él es Dios mismo, en carne, pero no una carne corrupta como la nuestra, sino que ahora Él tiene un cuerpo glorificado. Por eso dicen las palabras, en la palabra que Cristo es las primicias, el primero. Y después los que hemos creído, cuando Él venga por nosotros, seremos transformados y llevaremos la imagen del que nos redimió. Es decir, vamos a tener también este cuerpo glorificado, que va a poder estar en presencia de Dios mismo, sin ser destruido, porque también va a ser purificado. Ahora, Él, como les digo, está con este cuerpo glorificado, pero no solo eso, sino que también Él lleva las heridas que recibió en el Calvario. Ahora, estas heridas ciertamente son prendas elocuentes y perdurables de su amor para los hombres, pero no solo eso, sino también son marcas que comprueban que la redención fue hecha, que el sacrificio fue aceptado ante Dios. Recordarán una porción en la palabra en la que Él se presenta ante los discípulos, en el aposento alto ante los apóstoles, y recordarán la famosa historia que hasta el mundo utiliza, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, pues de ahí lo toman. ¿De qué? Que Tomás decía, hasta que yo no vea sus orificios, no creeré. Y el Señor le dice, aquí estoy, mira. Entonces comprendemos que aun cuando nuestro Señor tiene este cuerpo glorificado, Él lleva las marcas de la redención. ¿Por qué? Porque así le complació al Padre. Así es como les comento, es como un sello, es como una muestra de que la redención fue acepta, fue hecha. Ahora bien, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Justamente lo que estamos leyendo. Nuestro Señor Jesucristo, en nuestro versículo principal, dice, 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Primera cosa, nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios. Ahora, muchas veces las personas dicen, también han leído estos versículos en los que dice que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, imaginan a Dios, al Padre y al Señor Jesucristo sentados, uno junto al otro, sin hacer nada. No, no están así. Esto es una muestra como tal de cuál es la posición que tiene actualmente el Señor Jesucristo en el cielo, que es la diestra de Dios, la mano derecha. Entonces, primera cosa, la diestra está asociada con el poder. Vámonos a Mateo 26:64. Mateo 26:64 nos dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, primera cosa, la diestra de Dios se asocia con poder. ¿Qué significa? Que nuestro Señor Cristo Jesús es todopoderoso. Debemos de tener cuidado en que en ocasiones, lamentablemente, hacemos una jerarquía en nuestras mentes y decimos, Dios el Padre está aquí arriba, Dios el Hijo está abajo y Dios el Espíritu Santo está abajo. Como que en nuestra mente queremos asignarle jerarquías de poder y de nivel, porque decimos, ¿cómo el Hijo va a estar por encima del Padre? No, no está el Hijo por encima del Padre, pero tampoco está por debajo del Padre, está a la par, porque es Dios mismo. Tanto el Espíritu como el Padre como el Hijo están a la par, son Dios mismo. Es Dios mismo representado en tres personas y caemos en lo que le llamamos la Trinidad. Y hay quienes preguntan, explícame la Trinidad. No puedo. No creo que haya un ser humano en la tierra que sea capaz de explicar la Trinidad. No creo. No creo que haya capaz. Usan muchas ilustraciones, usan muchos ejemplos, pero nada le llega a la Trinidad, porque no la alcanzamos a comprender. ¿Cuándo la comprenderemos? Cuando estemos allá, cuando estemos con el Señor, vamos a poder comprender esto. Pero ciertamente cuando dice que Él está a la diestra de Dios, se refiere a que Él tiene el poder de Dios. Él está al mismo nivel, en poder de Dios, porque es Dios mismo. Está a la diestra de Dios. En cuanto a honor, vámonos a Hechos 2:33. Hechos 2:33 dice en la palabra, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y también Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, si ustedes prestan atención en ambos versículos, habla acerca de la diestra de Dios por la cual Él ha sido exaltado. Ahora, exaltado significa levantado por encima de, exaltado, levantado por encima de. ¿Para qué? Para la alabanza y la gloria. No que el Señor Jesucristo no sea Dios, como les digo, sino o necesite ser exaltado, pero ciertamente es todo este sello que estamos viendo que concluyó con la redención, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es la aprobación del Padre, la exaltación, ¿ok? El honor mismo que se le está dando a Cristo Jesús. En términos de reposo, en virtud de su obra acabada, hermanos, vámonos a Hebreos 1:3, vamos a ver varios versículos. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primera cosa, nos habla acerca de que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, primera obra de Cristo Jesús, habiendo efectuado la purificación, ¿qué dice? Que se sentó a la diestra. Segundo versículo, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora aquí nos está diciendo que el Señor Jesucristo nos lo está representando como sacerdote. Si ustedes prestan atención, dice, como sacerdote que se sentó a la diestra de Dios, siendo ministro del santuario, pero no del que fue hecho con manos de hombres, que es el de la tierra, no, sino el celestial. Entonces aquí vemos a Cristo Jesús como sacerdote, siendo ministro del santuario celestial. Tercer versículo, Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí nos está hablando acerca de del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hizo un solo sacrificio, una muerte, no fue necesario que muriera varias veces, como ya lo hemos estudiado en el pasado, y que por medio de este único sacrificio, por medio de esta única ofrenda, hizo perfectos para siempre a todos los santificados, que somos nosotros. Pero dice que Él se sentó a la diestra de Dios. Ahora,
hay que comprender que cuando dice que se sentó, no significa que Cristo Jesús estuviera cansado. Significa que Él reposó en la satisfacción y la complacencia. No es un reposo debido a fatiga, sino satisfacción y complacencia. Es como cuando como cuando leemos también Génesis y dice que Dios hizo la creación ¿en cuánto tiempo? En 6 días. ¿Y qué dice que hizo en el séptimo? Descansó. No que Dios se haya cansado en hacer la creación, es Dios. Él no se fatiga. Pero Él lo vio en una forma de que su obra en ese momento está completa. Y ahora es el anhelo que tenemos nosotros los que hemos creído, entrar en el reposo de Dios, en aquel séptimo día, en estar en reposo con Él en el cielo. De esta misma forma nuestro Señor Jesucristo no es que literalmente esté sentado, porque como acabamos de leer, Él está fungiendo actualmente como un ministro en el santuario, como un sumo sacerdote, intercediendo por ¿quiénes? Por nosotros, a quienes ha hecho perfectos en santificación. ¿En dónde está Él? En el cielo, en lo que se conocería como el tercer cielo. ¿Ok? Ahora bien, como les dije, no significa que Dios mismo no esté en todo lugar. Dios está en todo lugar. También habla el que se sentó a la diestra en cuanto a intercesión, lo que les explicaba hace un momento. Vámonos a Romanos 8:34. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Ahora, y esto es importante destacar, nosotros ¿a quién dirigimos nuestras oraciones? Al Padre. Actualmente, hermanos, hay una nueva corriente religiosa, voy a llamarle de esa forma, porque están destacando una cuestión de que debes de orar al Espíritu Santo. Dicen, ora al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos muy descuidado al Espíritu Santo. Todo lo que pedimos, le pedimos al Padre. Entonces, pídanle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que... Pero no es así. Nuestro Señor Cristo Jesús dijo, todo lo que pidiereis, dijo, ¿al Espíritu Santo? No, dijo al Padre, en mi nombre, os será hecho y yo os lo daré. ¿Recuerdan esta porción? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Cristo o a los hombres? A Cristo. Debemos obedecer a Cristo. Ahora, ¿por qué es que tenemos que hacer la petición al Padre? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono de esta forma. Dios el Padre ve a Cristo Jesús y Cristo Jesús nos ve a nosotros. Nosotros llegamos al Padre por medio de Cristo Jesús. Y presten atención en la palabra, por medio de, no a través de. A través implica atravesar, implica perforar, atravesar, no teniendo en cuenta, te atravieso. No, por medio de. Yo oro al Padre y siempre terminamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pido. Ciertamente el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos dio, aquel al que le llamamos el Padre Nuestro, más que una repetición, es una enseñanza, es una guía para que aprendamos a orar, cómo debemos de orar. Si ustedes prestaron atención cuando al Señor Jesucristo los discípulos le preguntaron, no le hicieron la pregunta, hey Señor, ¿cómo es el cielo? O Señor, ¿cómo es el inframundo? O Señor, ¿cómo va a ser la gloria? O Señor, enséñame cómo hiciste este milagro. Los discípulos no le preguntan eso a Cristo Jesús. Lo que sí le preguntan es, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y en esa instrucción del Señor Cristo Jesús les dice, oraréis de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y continúa. Entonces, de cierta forma, es certero que a quien debemos de dirigirnos es al Padre. No con esto significa que el Espíritu Santo no sea Dios. Regreso a lo que les digo. Debemos de seguir las instrucciones como se nos dan y no de una forma ciega, sino con entendimiento. ¿Ok? También habla acerca de la preeminencia. Preeminencia, Efesios 1:19. Vámonos a Efesios 1:19. En cuanto a preeminencia, Él está sobre todo,
A Él está sometido todo, Él es la cabeza de todas las cosas y Él mismo lo lleva todo en todo. Efesios 1:19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Recordarán que en el pasado les he dicho que me encanta esta palabra, todo. Me gusta mucho esa palabra, todo. Y cuando vemos aquí, habla acerca de la preeminencia. Es decir, que a Cristo no le están sujetados solamente unos cuantos. No le están sujetos únicamente los que hemos creído. No le están sujetos únicamente los ángeles. No. Dice, todo le está sujeto a Cristo Jesús. Él tiene la preeminencia. A Él está sometido absolutamente todo. Él es la cabeza de todas las cosas. Y que está, como les leímos, sentado a la diestra en los lugares celestiales de Dios. Entonces, en cuanto a preeminencia, a Él es todo. Y en cuanto a dominio, en Hebreos 1:13, vamos a Hebreos 1:13. En Hebreos 1:13 dicen la palabra, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si comparamos este versículo con nuestro versículo principal, primera de Pedro 3:22, que dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ya le están sometidos ángeles, autoridades y potestades. Debemos de comprender que va a llegar el momento en el que a nuestro Señor Jesucristo van a estar todos sus enemigos por estrado de sus pies. Va a llegar el momento. ¿Cuándo? El día del juicio. Lo sabemos que así va a ser. Ciertamente, todas las jerarquías de seres celestiales, como leímos, todos, absolutamente todos, son siervos del Cristo resucitado, glorificado. Esto significa, como leímos, tanto ángeles, como potestades celestiales, como autoridades y potestades, todo, absolutamente todo está bajo nuestro Señor Cristo Jesús y Él domina en todo y sobre todos. Ahora, hasta aquí, voy a poner un alto y viene la meditación personal. Y regreso quizá a lo que les he comentado. Creo que el peor error que podemos llegar a tener en ocasiones como creyentes es tener en poco a nuestro Señor Cristo Jesús, a Dios mismo, Dios el Padre, Dios el Espíritu, Dios mismo. Y considerar que podemos hacer lo que nosotros queramos, teniendo presente que ciertamente bajo Él está sujeto absolutamente todo. Y va a llegar el día en el que toda rodilla se va a doblar ante Él. Va a llegar el momento en el que todos van a confesar que Cristo Jesús es el Señor. Y que absolutamente todos, sin excepción, van a sujetarse a Él o van a someterse a Él. Es importante que meditemos en esto, que meditemos acerca de quién es este Dios en quien creemos, quién es este Dios a quien alabamos, quién es este Dios a quien le damos gloria. Yo les pregunto, ¿es acaso el Dios que profesan los gentiles? ¿Es acaso el Dios que profesan las religiones? ¿Es acaso el Dios que profesan las sectas que hablan de la salvación es por medio de Dios más tus obras? La salvación es por medio de Dios más un libro extra de revelación que no es la Biblia más tus obras. La salvación es por medio de que te acuerdes de Chuchito, de que te acuerdes de la Virgen y que ores constantemente y tus obras. La salvación es porque seas una buena persona, porque incluso hoy día dicen, la verdadera religión es ser una buena persona. ¿Quién ha leído eso? ¿Quién lo ha oído? Hoy día la gente cree eso, pero no es así. La verdad es esta, que hay un único Dios y este Dios nosotros le conocemos. Y este es, ¿ok? Entonces, hermanos, con esto, como les explicaba, vamos a concluir lo que es el capítulo 3. Todavía no. Vamos a concluir el capítulo 3. Como conclusión, ciertamente estudiamos a través de todo este capítulo que esta fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estudiamos que si nosotros sufrimos por hacer el bien, somos bienaventurados.
Estudiamos acerca de qué es hacer el bien. Hacer el bien es predicar el evangelio, servir a Dios. Estudiamos que si somos perseguidos, que si somos vituperados por hacer el bien, gloria a Dios, somos bienaventurados. Pero que si somos perseguidos por andar haciendo las cosas conforme a nuestra voluntad, esto no trae gloria a Dios. ¿Ok? También estudiamos que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino en espíritu, de cierta forma, o sea, que predicó Noé a estas personas del antiguo mundo acerca de la salvación, el hombre no le creyó a Noé. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino en su primera venida, los hombres no le creyeron a Cristo Jesús. Debemos de entender que el Señor Jesucristo va a venir una segunda ocasión. Incluso cuando Él venga, muchos tampoco van a creer. Debemos de tener presente en quién hemos creído, a quién amamos y a quién servimos, quién es Cristo Jesús. Porque es a este Señor Cristo Jesús quien Dios le resucitó de los muertos y le glorificó y le sentó a su diestra, y quien ahora está sentado a la diestra y quien intercede por medio, más bien quien intercede por nosotros y que nosotros llegamos a Dios por medio de Él. Ciertamente, hermanos, el sufrimiento tuvo que preceder a la gloria. Y tener presente, hermanos, que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que si padecemos con Él, bienaventurados somos. También tener presente que si tenemos aflicciones en este mundo, en la carne, es solo un tiempo pequeño. Es minúsculo, es lo que estudiamos acerca de cuando somos perseguidos por Cristo Jesús. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ciertamente va a venir una gloria que se va a manifestar en nosotros, y que el sufrimiento que nosotros podamos tener aquí no es nada comparado con esta gloria magnífica en la cual viviremos. Y, hermanos, tener presente que cuando nosotros seamos liberados, no solamente nosotros seremos liberados, sino también toda la creación, porque toda la creación está gimiendo a una por causa del pecado que habita aún en la tierra. Porque en Romanos 8:19 dice, le voy a dar lectura muy rápida: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esa es la esperanza preciosa que nosotros tenemos, hermanos, que aunque no vemos a Cristo Jesús, aunque jamás lo hemos tocado y jamás lo hemos oído físicamente, sabemos que Él existe. Y bajo esta esperanza vivimos con el anhelo ferviente de que va a llegar el momento en el que seremos redimidos, y no solamente nosotros, sino toda la creación misma. Así que, hermanos, sigamos adelante. Realmente este capítulo 3 es un capítulo que nos insta a trabajar para Dios, a tener una buena conciencia hacia Dios, a servir a Dios, y es el objetivo por el cual Pedro escribió esta porción. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, le doy gracias, Señor Dios, porque nos da la dicha de poder estar juntos. Gracias, Señor, por guardarnos, por protegernos, por darnos de su palabra. Quiera, por favor, guiarnos y concedernos el que podamos regresar a nuestros hogares y tener presente, mi Señor, que usted está en este momento a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por nosotros, con todo poder, Señor, con toda gloria, con todo honor, Señor, con toda preeminencia, porque ciertamente usted es Dios, Señor, y su sacrificio fue acepto delante del Padre. Le doy gracias, Señor, porque por esta salvación gloriosa, Padre, por aquel momento en el que usted decidió despojarse de la deidad, Señor, hacerse hombre, venir, llevar los pecados de todos nosotros, eterno Dios, y pagar el precio, Señor, con su sangre bendita y preciosa, la cual fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Dios, por haber llevado usted la ira que nos correspondía a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente usted nos redimió, sino que también ahora, Padre, nos provee, nos guarda de su providencia, eterno Dios. Usted nos da constantemente, más allá de lo que merecemos, porque ciertamente merecíamos el infierno, Señor, la muerte eterna, pero usted en su misericordia, Padre celestial,
nos concedió la vida eterna. Le alabamos, le glorificamos, le damos gracias, Señor, porque la honra y la gloria es para usted únicamente. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, Padre eterno, le doy gracias. Amén. Gracias.